Agradezco a quienes han tenido la iniciativa de invitarme. En primer término a Juan Antonio Rochi, que no sé cómo aparecí en su horizonte y me escribió un día y me dijo que gustaría que viniera acá. Así que muchas gracias, estoy agradecido por estar en esta reunión de esta tarde. Y gracias a todos los que han asistido. Supongo que los alumnos no habrán venido por la presión de sus profesores, sino espontáneamente, ¿no? Bueno, tenemos un tiempo acotado, ¿no? El de 30 minutos. Voy a tratar de introducir lo que quiero exponer en ese tiempo. Y por lo tanto espero que algunas cosas se aclaren, si no en la exposición, después en el curso de las preguntas. Si a mí me preguntaban qué es lo que yo hago, desde hace ya unas décadas, mi campo de estudios es lo que denominamos alguna gente en la Argentina, historia intelectual, que bajo esta bandera circulan barcos muy diferentes, el tipo de cosas que a mí me interesan tienen como materia, como campo empírico, hechos de discurso, y lo que me interesa es la intersección entre estos hechos, textos en diferentes soportes, en la intersección con la historia política y la historia de las élites culturales. Ese ha sido mi afán durante estas últimas décadas. Acá lo que voy a hacer es un planteo respecto a qué me parece que, cómo se podría hacer no la historia intelectual de América Latina, sino una historia posible, en torno de qué eje es el que a mí me interesaría estimular la producción de esa historia. Comienzo entonces. La preocupación por la identidad colectiva nunca ha hallado reposo en nuestra América. Para emplear la locución que conoció diferentes usos desde que en el siglo XVIII se acuñó en el lenguaje de los criollos ilustrados. Hoy solemos valernos de esa expresión para evocar América Latina. Aunque los interrogantes y las respuestas que motiva el asunto de la identidad marcan algunos periodos históricos más que otros, la cuestión ha sido y sigue siendo objeto de una rumia que por momentos parece detenerse, pero que siempre resurge y reanuda su trabajo. Este incansable discurso ha oscilado y oscila entre, y tomo acá una frase de Enrique Suereña, entre el descontento y la promesa, entre la expectativa y el desasosiego, entre la esperanza de aquello que todavía no es, pero puede y debe ser, la utopía, y el desengaño y la melancolía. América Latina aparece así como el emblema y una clave. En palabras de Alfonso Reyes, cifra de nuestros comunes desvelos. ¿Carece de paralelo, podemos preguntarnos, en sociedades contemporáneas esta insistencia en la cuestión identitaria? No creo que haya que singularizar este rasgo de nuestra cultura al punto de considerarnos únicos. El caso de España nos hace ver que tampoco es necesario ir muy lejos para saber que los latinoamericanos no han estado solos en la preocupación identitaria. Estudios como La invención de España, de Inman Fox,
la novela de España, Los intelectuales y el problema español de Javier Varela, Mater Dolorosa, La idea de España en el siglo XIX de José Álvarez Junco, nos muestran que desde el siglo XIX y hasta el triunfo del franquismo al menos, interpretar y definir el verdadero ser o problema de España fue una obsesión de varias generaciones intelectuales. Se pueden mencionar otras experiencias, también aleccionadoras, pero el hecho de que América no tenga la exclusividad en el desvelo no anula la pregunta por la insistente problematización de que fue objeto el tema de la identidad en esta América. Creo que la obsesión por la identidad podría ofrecer el eje para una historia intelectual de América Latina. Esa historia nos permitiría describir e interpretar cómo, a través de sus élites, América Latina se ha pensado e imaginado a sí misma. Hay que hablar de una historia, porque el empeño insistente en rastrear y definir la identidad latinoamericana, deplorar sus fallas o, por el contrario, exaltar sus virtudes, fue un proceso en el que no hubo solo recurrencia, sino también cambio y reinvención. Intentaré mostrar en pocos trazos el contorno de esa historia intelectual posible. ¿Qué se agruparía bajo el rótulo de la identidad latinoamericana como historia intelectual? Los momentos de un trabajo discursivo, trabajo que tomó formas expresivas múltiples y en que los razonamientos se entretejieron con las ficciones y los relatos con los argumentos. Veo como improbable que pueda establecerse un comienzo absoluto de ese trabajo, como si la elaboración identitaria hubiera podido iniciarse por fuera de toda diferenciación simbólica precedente. Pero si no pensamos en un mítico punto cero de la historia, sino en las condiciones y circunstancias que harán no solo posible, sino cada vez más frecuente, que en las élites culturales hispanoamericanas aparezca la necesidad de responder a la pregunta de quiénes somos, hay que pensar en la gran crisis política, social y cultural que significó el proceso de la independencia de la corona española. En este sentido, las observaciones de François Javier Guerra sobre el tema de la identidad nacional en la América hispana resultan muy pertinentes también para la cuestión del tema identitario referido al conjunto del subcontinente. Contra la idea de que la identidad y la nación cultural precede y en cierto modo anuncia la identidad y la nación política, la independencia hispanoamericana no es para Guerra el punto de llegada, sino, por el contrario, el punto de partida, el que antecede a la nación y al nacionalismo. Cito, quiere decir que los nuevos estados no se apoyan en ninguna identidad colectiva previa. Sería absurdo pretender eso, escribe el historiador hispano-francés. Todo el problema radica en saber cuáles entre las múltiples identidades de grupo que existían en esta monarquía del antiguo régimen, cuáles fueron las que sirvieron de base para la constitución de los nuevos estados y si bastaban
para explicar la independencia. Más todavía, todas las modalidades de identidad colectivas existentes en el orden colonial y que hasta entonces, cito, no aparecían ni como separables ni incompatibles, comenzaron a volverse autónomas a partir de 1808, a oponerse y a recomponerse según las coyunturas políticas de una crisis imprevisible e inédita. Bueno, uno podría tomar la noción de español-americano, ¿no? Estos términos no contenían ningún antagonismo en su construcción. Llega un momento, sin embargo, que la afirmación del ser americano se va a hacer contra el español. Una crisis imprevisible e inédita. Un breve pasaje del sociólogo argentino Luis de Imas nos hace percibir en pocas líneas la magnitud del sacudimiento en que la independencia hispanoamericana se abrió paso. Mientras, escribe, la revolución de los colonos norteamericanos fue un evento de blancos que no movilizó a los esclavos ni a los indígenas, no ocurrió lo mismo en la América hispánica. La revolución hispanoamericana, en cambio, sigue de Imas, en Brasil no, allí fue como en los Estados Unidos, involucró a todo el orden social, movilizó a las castas, a los pardos y los hombres de color y dejó expedita la posibilidad de un alzamiento indígena. La cuestión identitaria, la cuestión del nosotros, no va a escapar a las vicisitudes y efectos de esa vasta activación social. Cuando leemos a Bolívar en la Carta de Jamaica y después en el discurso de Angostura, notamos ya, tanto en lo que dice como en lo que omite, las dificultades de quien era a la vez un criollo ilustrado y un jefe político-militar que debía afrontar la tarea no solo de interpretar, sino también y sobre todo de ganar una guerra y para ello conferir cierta unidad, la unidad imaginaria de un pueblo, el pueblo de la patria, a la heterogénea población que la independencia y la guerra habían sacado a la escena y que el enemigo español mostraba que sabía movilizar en su favor. Del derrumbe del dominio de la corona española y tras un enmarañado proceso surgieron las naciones hispanoamericanas que hoy conocemos. Los territorios sobre los que se ejercerían las nuevas soberanías nacionales se fijaron tras décadas de guerras y secesiones, es decir, tras un largo periodo de guerras civiles. Los relatos históricos destinados a conferirles raíces y sustentos propios a las diferentes unidades político-estatales nacidas de la fragmentación fueron parte de ese proceso de construcción de la comunidad imaginada, según la afortunada expresión de Benedict Anderson. La historia intelectual, cuyo contorno quisiera esbozar bajo el título de Identidad Latinoamericana, no sigue la marcha de los discursos que proliferaron y proliferan todavía en cada uno de los países de nuestra América para definir el origen y la fisonomía del sujeto nacional. La atención
el foco de la historia que vislumbro estarán puestos en el pensamiento y la imaginación relativas al ente que se llamará americano primero, hispanoamericano después y latinoamericano más tarde, y yo diría bastante recientemente, o sea, no antes de la Segunda Guerra Mundial. Claro que sería absurdo, ciertamente, suponer que entre las consideraciones y las imágenes referentes a la identidad nacional y las concernientes a la identidad latinoamericana pueda trazarse una frontera estricta, un muro que no se atraviese o no deba atravesarse. Como puede verse, para mencionar un libro del argentino Bernardo Canal Feijó, publicado hace más de 60 años, con fines de Occidente, Notas para una sociología de la cultura americana, en que el autor desplaza sus análisis y reflexiones tocantes a la identidad del territorio de la cultura latinoamericana al de la Argentina y viceversa. También podemos detectar lo mismo en un ensayo más reciente del mexicano Edmundo O'Gorman, México, el trauma de su historia, donde las paradojas de la identidad mexicana son también las paradojas de la identidad latinoamericana. En suma, la distinción y el recorte obedecerían, pues, antes que nada a una cuestión de foco. Dado que la historia de Brasil no siguió la ruta de sus vecinas hispanoamericanas, las élites culturales de ese país fueron ajenas a la preocupación por la identidad. Bastaría mencionar a los grandes intérpretes de la sociedad y la cultura brasileñas, desde Silvio Romero y Euclides da Cunha a Gilberto Freire, Sergio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, Roberto da Mata, para advertir que los intelectuales de este país no escaparon al tenaz desvelo por lo que confiere a Brasil su identidad. Entre comillas, ¿se puede hablar de una identidad nacional brasileña? ¿Tendríamos un carácter nacional? ¿Qué nos uniría? Finalmente, ¿necesitamos una identidad nacional? Son preguntas que se hace el sociólogo José Carlos Reis en la introducción a su libro Las identidades del Brasil, de Varhagen a Fernando Enrique Cardoso, donde el autor analiza históricamente las diferentes versiones que se elaboraron del Brasil a lo largo de aproximadamente un siglo. El tema de la cultura brasileña y la identidad de lo brasileño es objeto de un debate que viene del pasado y continúa hasta la actualidad. Constituye, dice Carlos Reis, una especie de subsuelo que alimenta toda la discusión en torno a lo que es lo nacional. El asunto a indagar sería, en el marco de esta idea de una historia intelectual de América Latina, el de las relaciones que pueden registrarse en la reflexión brasileña entre el tópico de la identidad nacional y el de la identidad latinoamericana del Brasil. Las élites políticas e intelectuales del mayor país de América Latina no siempre han considerado que su país integrara una misma unidad histórica con sus vecinos hispanoamericanos. Y viceversa,
Los hispanoamericanos tampoco vieron siempre a Brasil como parte de la patria grande. Sea porque era una monarquía, mientras que los países hispanoamericanos eran republicanos, sea porque proseguía la esclavitud, mientras que en los países hispanoamericanos esta había sido abolida o estaba en trance de abolición, o finalmente de manera más positivista porque había muchos negros en Brasil. La ambivalencia aparece como la nota que define la colección entre esos dos marcos de referencia identitarios. Dos polos que se atraen y se repelen, dice María Lilia Coelho, una historiadora brasileña, en un artículo que rastrea ese movimiento de alejamiento y acercamiento en el pensamiento brasileño. La oscilación hunde sus raíces en una historia, en el doble sentido del término historia, con el que se designa tanto procesos y acciones y acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado más o menos distante del presente, como el discurso que hace el relato y la interpretación de lo acaecido. Desde la colonia, la América española y la América portuguesa habían seguido cursos diferentes. Las metrópolis ibéricas, escribe la historiadora brasileña, trazaron límites no solo geográficos, sino también culturales y políticos que separaron a sus colonias y crearon intereses económicos y sociales específicos para la región. La evolución histórica posterior a las independencias de las dos secciones de la América del Sur prosiguió la marcha diferenciada que las dividía e incluso las enfrentaba por el predominio en determinadas áreas, como ocurrió en el siglo XIX en la zona del Plata. Pero en el centro de atención de su artículo no estarán las vicisitudes de esa historia, sino la formación y la persistencia de una tradición intelectual en el Brasil centrada en las diferencias que oponían la nación brasileña a sus vecinas hispanoamericanas. El surgimiento de esa memoria nacional, nos dice Coelho Prado, remite a la fundación del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño en 1838 y al concurso internacional sobre cómo se debe escribir la historia de Brasil, que convocó poco tiempo después esta institución. El concurso lo ganó el naturalista y antropólogo alemán Carl Friedrich Philipp von Martius. El sabio alemán que conocía el país expuso los contornos de lo que debía ser una historia nacional de Brasil según líneas que van a tener larga vida: la defensa del régimen monárquico, garantía de la unidad del país, estaba en el centro de las recomendaciones y advertencias de von Martin. El historiador brasileño sugería, para prestar un verdadero servicio a la patria, deberá escribir como autor monárquico constitucional, como unitario en el más puro sentido de la palabra. El escrito de von Martius tuvo gran repercusión y fundó un linaje interpretativo de la historia de Brasil, copiada hasta el cansancio en los manuales escolares, en artículos de diarios, en discursos políticos, etc. Esa tradición interpretativa va a subrayar una serie de contrastes en la evolución de la América lusitana respecto de la América independiente, nacida en los dominios españoles. Monarquía frente a república, unión frente a fragmentación, evolución pacífica frente a las permanentes guerras intestinas, orden frente a desorden. La perspectiva sobrevivirá al paso de la monarquía a la república en el Brasil. O sea, continuará ensalzándose
que a diferencia de sus vecinas, en Brasil los grandes cambios, por ejemplo, la independencia o el advenimiento de un orden republicano, se habían producido sin rupturas traumáticas y ruinosas. Otros estudiosos, como María Elena Capelato, en un artículo que se llama El gigante brasileño en América Latina, ser o no ser latinoamericano, o más recientemente Leslie Bethel en el artículo Brasil y América Latina, han explorado también esta beta del pensamiento de las élites políticas y culturales brasileñas. Pero en el siglo XX van a aparecer igualmente otras vertientes. En el curso de aproximadamente 2 décadas y media, el latinoamericanismo brasileño tuvo su edad de oro. Fueron los años de la CEPAL, del desarrollismo, de la crítica del desarrollismo y de las teorías de la dependencia. En efecto, ¿cómo evocar ese tiempo sin los nombres de Celso Furtado, Helio Yaguaribe, Fernando Enrique Cardoso, Rui Mauro Marini, Francisco Bedford y muchos otros intelectuales brasileños? En el ensayo La originalidad de la copia, la CEPAL y la idea del desarrollo, Fernando Enrique Cardoso ofrecerá una rica perspectiva sobre el debate intelectual de esos años, del que no fue únicamente testigo, sino también activo participante. En resumen, las relaciones cambiantes del gigante brasileño con su vecino sudamericano darían alimento a más de un capítulo de la historia intelectual de América Latina, porque el vaivén fue un movimiento animado desde las dos partes. La historia intelectual que imagino no es la historia de una conciencia, la historia de la conciencia latinoamericana, que hace un largo viaje hacia sí misma. El interés de la hipotética historia intelectual de la que hablo no se funda en la voluntad de mostrar cómo, a través de etapas sucesivas, se realiza el cumplimiento de un destino o de un designio que estaba ya, aunque embrionariamente, en el comienzo. Lo que se advierte al explorar esta incansable dedicación a la identidad no es cómo América Latina se descubre finalmente a sí misma, sino cómo esa identidad se construyó y reconstruyó a lo largo de un curso que se remonta a la crisis del dominio español y los movimientos de la independencia. La identidad se nos revela no como algo a descubrir, como el blanco, el objeto de un esfuerzo, tampoco como el fruto de una ideología. En realidad, la preocupación por la identidad, por el ser de América Latina, deja ver que en torno de la cuestión se activaron diversas doctrinas, del romanticismo al positivismo, del espiritualismo de la latinité al historicismo orteguiano. También el marxismo. Cuando los marxistas del subcontinente encuentren que la doctrina que los anima y guía sus estrategias de acción debe adecuarse a una realidad que resulta esquiva, que no es la de Europa, que se necesita un marxismo de Indias, según la expresión acuñada por el argentino Jorge Abelardo Ramos, la doctrina de Marx y sus seguidores de Lenin, seguidores de Lenin, de Trotsky y de Gramsci, se convertirá en una de las vías de búsqueda de la particularidad latinoamericana. Como el resto del mundo, la región y sus países cambiaron. Lo mismo ocurrirá con sus equipos intelectuales. Cambiarían también las referencias ideológicas, mutación de ideas y cambios en el mundo.
cambio de sensibilidades y de generaciones intelectuales. Todas estas transformaciones no podían sino introducir nuevas imágenes, nuevos juicios y nuevos relatos respecto de esta América. También nuevas actitudes y tomas de posición. De acuerdo con nuestro punto de vista, una historia que se quiera tal prestaría atención no solo a las constantes, sino también a las rupturas, las grietas y las contorsiones, tanto en las imágenes como en los proyectos concebidos por las élites culturales de nuestra América. La historia que perseguiría el hilo de la pregunta por la identidad permitiría ver la manera en que ciertos grupos y ciertos individuos de los países de esta América, por lo general personas cultivadas, forjaron su comprensión de la situación histórica que les tocaba vivir e idearon el porvenir que les cabría a sus sociedades enfrentadas a la marcha desigual y asincrónica de la modernidad. Si el punto de nacimiento de la inquietud identitaria puede variar según los criterios, no podrían fijarse, en cambio, el momento de su finalización, de su agotamiento. En efecto, el esfuerzo por definir la identidad de América Latina no es un hecho del pasado, sino un proceso abierto, un trabajo que sigue ante nuestros ojos. No obstante, la extensa literatura que produjo hasta el presente esa preocupación puede ser objeto de una historia. Hay más de una manera de darle desarrollo a esa historia. Una de ellas podría ser la de trazar recorridos, incursionar en ese vasto territorio discursivo, siguiendo la pista de algunos temas en que se condensó el desvelo por el ser de nuestra América. Piénsese, por ejemplo, en el nombre mismo de América Latina, que encierra una historia y más de un relato identitario. Podría decirse otro tanto el complejo discursivo que inspiró el tema del mestizaje o el tema del caudillo. El historiador y ensayista mexicano Enrique Krause tituló Siglo de Caudillos a la biografía política del siglo que siguió en México al derrumbe del orden colonial hispánico. ¿Cuántas interpretaciones del carácter o mentalidad hispanoamericano no harían suyas ese título? No importa que le atribuyan o no una centuria específica. Por supuesto, se podrían señalar varios otros asuntos y recorridos posibles, como el del populismo latinoamericano, o el del realismo mágico, como la expresión literaria más apropiada del ser latinoamericano. En cualquier caso, no harían sino mostrar que la historia de la preocupación identitaria no se ha tejido con un solo hilo, sino con muchos. Que a propósito del ser de esta América, se ha hablado de demasiadas cosas como para que su construcción histórica se preste sin reducción a un único gran relato. Bueno, ese es el planteo de una historia posible tal como la veo. Nada más.